esa portada de todos los diarios, la ex ministra Toá dice llegó el momento de postular a la presidencia, la portada ahí del diario Las Últimas Noticias, pero toma la agenda por completo esta información. Se venía hablando hace mucho rato, estamos con Mauricio Morales ya a esta hora, de que Toá era una persona fiable. Yo creo que ella estiró el chicle lo más que pudo, ¿ah? Sí, lo más que pudo. Ya llegó al límite, porque se le preguntó mucho. Ahora, hay varias preguntas. ¿Ella va a ir a una primaria? Y si va a una primaria, ¿cómo se va a diseñar la primaria de la centroizquierda? ¿Cómo estás, Mauricio? Queremos escucharte, Mauro, querido. Ya, bueno, es la candidatura presidencial que toda la centroizquierda o parte de la centroizquierda estaba esperando, porque la mayoría de la centroizquierda quería que la presidenta Bachelet fuese la candidata. Es una candidatura que parte muy de abajo en términos de apoyo en las encuestas de opinión. Está registrando solamente un 3%, pero ahí hay una cuestión metodológica detrás. Las empresas de encuestas de opinión preguntan quién le gustaría que fuera el próximo presidente. Lo hace con un formato abierto. La gente puede nombrar a cualquier persona, pero si la presidenta Bachelet, como se supone estos días, va a señalar que no va a ser la candidata presidencial o que no va a representar a la centroizquierda en esa carrera, entonces las empresas de encuestas de opinión ya pueden cerrar más la pregunta y la gente ya no va a tener a disposición a Michelle Bachelet, sino que va a aparecer Carolina Toá. En segundo lugar, ella tiene un nivel de rechazos de cerca del 61% y pertenece a un gobierno que cosecha un 30% de aprobación. No son cifras muy halagüeñas, pero considerando la trayectoria que tiene Carolina Toá y el temple que tiene para gestionar una cartera tan difícil como la de Interior, no me cabe la menor duda que va a remontar significativamente sus apoyos. Yo creo que la gran pregunta que se hacía ayer en materia política, la reemplaza Elizalde, además que tienen que ahí hacer un ajuste en la Secretaría General de la Presidencia, pero más allá de Elizalde, después vamos a entrar ahí. La gran pregunta es si se puede dar un efecto Sergio Massa. Recuerden ustedes que en la última elección presidencial en Argentina, Milei enfrentó a Sergio Massa, que era ministro de Economía. Entonces uno decía, ¿cómo es posible que hayan pensado en Massa, que está a cargo de lo que más le duele a los argentinos, que es la economía? La inflación. Exacto. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que Toá sea responsable de todas las barbaridades de seguridad y orden público, pero evidentemente en la campaña se lo van a hacer ver una y otra vez. Entonces yo te pregunto, ¿es riesgoso o complejo para ella tener que responder desde su función exfunción de ministra del Interior? Porque el tema de la seguridad y orden público va a estar sobre la mesa y lo más seguro es que el candidato que tenga al frente le diga, bueno, ¿y usted cómo piensa resolver esto si no lo hizo cuando era ministra del Interior? Sí, eso le podría pasar a cualquier candidato del oficialismo, pero particularmente a ella. A Carolina Toá. Entonces, ¿cuál va a ser el principal desafío de ella? Los otros candidatos de la oposición la van a llevar a un debate retrospectivo. Y los candidatos presidenciales se hacen atractivos cuando hacen propuestas de carácter prospectivo, es decir, cuando miran hacia adelante y no cuando miran hacia atrás. La mejor forma o la mejor estrategia que puede implementar la oposición es hacer de esta campaña con Carolina Toá una campaña sobre el pasado reciente y no sobre los próximos 4 años. Respecto a tu pregunta... ¿En qué sentido, perdón? En el sentido que le van a estar preguntando todo el tiempo qué hizo o qué no hizo. Pero ¿cómo responde ella a Matei si Matei le dice, mire, ¿cómo usted pretende resolver el tema, el desastre de seguridad y orden público si usted fue la encargada de gestionar? Hay dos temas sobre el pasado reciente. Difícil. Está el tema de la seguridad, ella como quien encabezaba este ministerio, y el tema Monsalve. El tema Monsalve. Además, ese relato, ¿cómo se defiende de eso? Eso es muy difícil de resolver, muy difícil para una candidatura presidencial y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay algunas cifras que son relevantes, José Karen. Mira, desde el año 1918, que un ministro del Interior no es presidente, es presidente de la República. El último ministro del Interior que fue presidente de la República fue Arturo Alessandri Palma, que fue ministro del Interior de Juan Luis Sanfuentes. Se relaciona, ¿sabes con qué, Mauricio? Con que siempre en general la tendencia más post-pandemia, prácticamente en el mundo completo, no en todos los países, pero sí con una tendencia muy marcada, es que gane el cambio. Gana el cambio. Fíjate que yo tengo una base de datos del año 2005 en adelante, con todas las elecciones presidenciales en América Latina, y en el 75% de ellas, y a veces el 80%, ganan las oposiciones. En la excepción, por ejemplo, recientemente fue el caso de México. Porque ahí, bueno, la centroizquierda debería mirar a Andrés Manuel López Obrador, porque algo hizo AMLO que logró traspasarle a Claudia Sheinbaum su capital político. Pero volviendo acá, insisto, la primera pregunta, y no estoy diciendo que sea... Es una pregunta que evidentemente ese planteamiento, esa cancha va a estar
con sinceridad o con insidia, digamos, pero le van a decir usted cómo pretende resolver algo que no fue capaz de resolver cuando era ministra. Porque ahora como presidenta las cosas van a cambiar. Sí. ¿Cómo ella sale de ese lugar? A ver, hay una forma que es la menos elegante de salir de eso. Yo sé que lo podemos discutir, pero una de las salidas que tiene Carolina Toa es decir, oye, nosotros recibimos un gobierno en condiciones de seguridad pública en la que ustedes estaban al mando. Llevarlo aún más atrás. Exactamente, y a una situación migratoria incontrolable. En consecuencia, lo que tuvimos que hacer nosotros fue tratar de gestionar el desastre que ustedes dejaron. Y eso es muy insano para la democracia porque vamos a estar discutiendo sobre los últimos 4 años. Es hacer campaña con el espejo retrovisor. Sí. Entonces, y lo otro es que Chile de alguna manera siempre como que está el tema ya, unámonos porque lo que hay al frente, entonces está como el mal menor frente a lo que podría pasar si es que gana el adversario. O sea, está como muy Ahora yo creo instalado algo, eso, pero voy a ponerle un pelito más a esta sopa. A ver. Una peluca en realidad. Esto, yo me puedo equivocar, por favor, no me crucifiquen en la plaza pública. Simplemente es una opinión de un humilde y triste imbécil. Yo creo que Bachelet, ante este escenario, se va a arrestar. Se va a arrestar. No, eso está prácticamente confirmado. Porque yo creo que Bachelet, no sé si será cercano o no a Carolina Toa, pero no creo que Bachelet compita con Toa en una primaria, porque sería casarle con una planadora y terminar destruyendo su capital político. Si yo hubiese sido Carolina Toa y sé que Bachelet está pensando en una primaria, yo ni cagando dejo el Ministerio del Interior. Claro. Ah, perdón. Estábamos conversando, bueno, perdón. Estamos al aire. Yo ni No cantando importa, dejo el ni Ministerio del Interior. cantando. Yo no voy a arriesgar mi capital político mucho, poco, más allá del tema de la seguridad y el orden público. Carolina tiene una historia política, es una mujer sólida y ha pasado, digamos, por claro y oscuro, pero no va a ir a una primaria, yo no iría a una, o sea, no va a ir a una primaria con Bachelet, no en la posición en que ella está. Entonces, probablemente si ella tomó esta decisión, estoy especulando, estoy especulando. Si ella tomó esta decisión es porque sabe que Bachelet no está y me surge otra pregunta, porque además yo diría, claro, José que va a estar ahí probablemente con la posibilidad de preguntarle cuando esté ahí en el Prime. Bueno, tú también, porque va a venir para acá. Entonces, va a venir para acá, así que no te hagas la mesa. Usted fue diputada, alcaldesa, ministra. O sea, en el fondo, están todas las posiciones de poder como para cambiar las cosas. Sí, esa va a ser una de las preguntas que a Carolina Toa le van a tener que formular, es decir, una carrera política bastante enjundiosa, pero que, como decían ustedes recién, está marcada por la crisis de seguridad pública. En cuanto a la presidenta Bachelet, pasa lo siguiente. Esta es la primera vez desde el año 1958, 57 en realidad, que se comenzaron a hacer encuestas de opinión en Chile, que una candidatura que está marcando entre 15 y 18 puntos se resta de participar y la coalición que respalda esa candidatura prefiere quedarse con otra que marca solamente los 3 puntos. Es primera vez que ocurre y por eso va a ser materia de discusión cuando la presidenta Bachelet diga definitivamente que no va a competir por un tercer puesto. No, yo insisto, yo no tengo ninguna información oficial, estamos especulando, todos tenemos derecho a hablar de política, los que saben y los que no saben, porque la política es para toda la ciudadanía. O sea, no me vengan a decir, es que ¿qué sabes tú? Yo soy un ciudadano, pago mi impuesto y voto, entonces tengo derecho a opinar, punto, usted también. Entonces, yo creo que si Toa tomó esta decisión, debe saber que Bachelet descartó esa posibilidad. Esa es una idea que me viene, lo primero. Lo segundo, creo que es interesante la campaña Matei-Toa, digamos, ese cruce. Pero efectivamente la mochila de Carolina Toa es un poco más pesada. Quizás no es justo, Sí. O alguna gente dirá, sí, es justo. No sé, yo no me voy a meter si es justo o no es justo, pero como me corresponde decirlo. Pero evidentemente tiene una mochila más pesada porque debe de responder Carolina Toa por la primera línea del gobierno. Ella no es una subsecretaria, una jefa de servicio, una parlamentaria. Ella está en la primera línea del gobierno y le van a pasar la cuenta. Sí. Entonces tiene que estar... Ahora, yo creo que una mujer ultra mega inteligente y probablemente va a salir jugando de manera sofisticada, pero no sé si eso se va a traducir en una victoria. Sí, a ver, ahí hay 2 cuestiones relevantes de acuerdo a lo que acabas de decir. Primero, que va a ser una campaña, al menos en una primera etapa, de café, por fin. Sí, de rendición de cuentas. Es decir, a Carolina Toa le van a empezar a exigir desde la oposición
que rinda cuenta respecto a cuál fue su gestión durante el periodo en que fue ministra del Interior. Y por otra parte, Karen, José Antonio, sucede lo siguiente. Hay un tremendo desafío desde el punto de vista de las bases sociales que tienen los candidatos de gobierno y de oposición. En el caso de los candidatos de gobierno, fíjate que si uno mira la última encuesta Pulso Ciudadano, se percata fácilmente que el principal apoyo de los candidatos de gobierno está en los segmentos de mayores recursos y en los jóvenes. Sí. Mientras que en el caso de la derecha más extrema o derecha más radical, está llegando con fuerza a los sectores populares. Que entonces, es la misma dinámica, perdón, y ahí qué bueno que lo dices, porque y te complemento, te apoyo, te presto toda la ropa. Es la misma dinámica de Milei, es la misma dinámica de Trump y fue la misma dinámica de Bolsonaro. La extrema derecha o la derecha que no es tradicional, para que no se me ofendan y no hagan comparaciones hitlerianas, que no me interesa. La derecha no tradicional llega a sectores populares, obreros, gente trabajadora, en fin. Ahí uno dice, no, la derecha que defiende los privilegios. No, esa derecha está por alguna razón en el mundo sintonizando con ese sector social. Quería preguntarte por Matei Toae. ¿Cómo lo proyectas en el tiempo? ¿Qué atributos tendría cada una de ellas? Muy interesante eso. En el caso de Matei pasa algo bien particular. Ella, evidentemente, que no es amplia mayoría en los votantes de derecha porque tiene competencia de Kast y Kaiser. En consecuencia, en esa parte del eje ideológico, ella tiene al frente a dos figuras que son muy fuertes. Pero ¿saben qué? Ella está ganando en los dos sectores donde se juega una elección presidencial. ¿Cuál? ¿Clase media? Está haciendo amplia mayoría en los votantes de centro y en los votantes sin posición política, en los independientes. Más independientes. Claro, entonces para ella no le interesa... Y contra eso, mira, pum, la otra cara de la moneda, pam, pam. A Toa no le es suficiente el 30% de Boric. Con 30% hoy día en un marco digamos, de voto obligatorio, no le sirve. Eso le servía antes. Pero hoy día el gran desafío de ella es... A ese 30% tiene que ponerle ladrillos para llegar al 50%, si no, no va a ganar. Sí, ahí hay tres cosas relevantes. La primera, en las primarias se gana con los tuyos. En la primera vuelta se gana con los propios. Y en la segunda vuelta se gana con los más lejanos, ¿verdad? Esas son las tres etapas que debe seguir un candidato presidencial. ¿Es muy difícil que alguien gane en primera vuelta hoy en día? Muy difícil, desde el año 93 que eso no ocurre. Ya no ocurre. En Chile, por lo tanto, lo más probable es que tengamos esa segunda vuelta. Y, Mauricio, dime. Me voy a ir a la derecha. Vamos. Dejemos a Toa en pausa brevemente. En la derecha igual está sabroso. Sí. ¿Qué va a pasar en la derecha? ¿Cómo resuelven el quilombo Kast, Kaiser, Matei? Sí. Oye, pero antes de ir eso, ¿tú crees que esto puede transformarse en una especie de plebiscito con el gobierno? Obvio. Sí, o sea, generalmente los referéndums constitucionales y las elecciones presidenciales de estas características tienden a ser plebiscitos o evaluaciones en función de lo que hizo el gobierno, y por eso en Chile hemos tenido tanta rotación de gobierno-oposición, al igual que en el resto de los países de América Latina, salvo situaciones excepcionales como, por ejemplo, recientemente lo que pasó en México. Perdón, ahora, antes la derecha voy a preguntar, que siguiendo la línea de la Karen, que está interesante. ¿Cómo están activos? Es que a mí me encanta la política. O sea, yo disfruto mucho y habíamos tenido mucho tiempo sin política en el programa. Bueno, ahora tendré más política en otro horario. Oye, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cómo hace Toa para sacudirse de la idea del plebiscito? O sea, porque si esto se transforma en un plebiscito del gobierno, me parece que es un escenario muy áspero. Sí. Bueno, ella sabe, y yo creo que el gobierno también sabe, que la posibilidad de quedarse con la próxima elección presidencial es extremadamente baja, no solamente por los niveles de aprobación que tiene el gobierno, sino que también por los recientes resultados electorales que tuvo en materia de alcaldes, concejales, cores y gobernadores regionales. Son cifras. ¿Cómo lo podría hacer Toa para desperjudirse del gobierno? No tiene ninguna chance de producir ese efecto porque fue la ministra más importante del presidente Boric. En consecuencia, en lo que sí se puede basar, pero es muy difícil de conseguir, es que el gobierno llegue
a la elección presidencial con una aprobación sustancialmente superior a la que registra hoy día. Más de un 30. Y que es más de un 30, claro, y que eso les sirva como la base para avanzar a la segunda vuelta y para pelear esa segunda vuelta. ¿Tiene capacidad Toá? Porque si tú me dices que Matei está cultivando sus vínculos con el centro y que tiene ahí un capital y un bolsón interesante, y que probablemente Matei, en el caso de que queden descartadas las opciones de Kaiser y de Kast, va a tener por defecto la derecha más dura, digamos. O sea, por descarte. Le sale gratis. Sí, claro. Entonces, tiene la derecha más dura al descartar a estos dos candidatos si quedaran en el camino. Tiene el centro. ¿De dónde Toá va a sacar los 20 puntos que le faltan para sumarle a la aprobación del presidente? ¿De dónde? Claro. ¿De la DC? ¿De dónde? Eso es... Además, pensar hoy día que uno saca votos por una orden de partidos es ser un idiota. No, claro. A ver, ahí entran las siguientes cuestiones a tallar. En un esquema de voto voluntario, por ejemplo, José Karen, no interesaba mucho ir a buscar los votantes de centro ni ir a buscar a los sin posición política porque no votaban. Otro escenario. ¿Cierto? No votaban. ¿Verdad? Si uno analiza la predisposición a votar de los votantes de izquierda, centro, derecha y los sin posición política, los que más salían a votar eran los identitarios, tanto de izquierda como de derecha. Hoy día el escenario es totalmente distinto, tenemos voto obligatorio y las elecciones se ganan por el medio. Y para ganar las elecciones por el medio, no solamente, como dices tú, José, es necesario ir a buscar a lo que queda de democracia cristiana. Probablemente la democracia cristiana en las próximas elecciones legislativas no llegue ni siquiera al mínimo, como rótulo, se deba reconstituir. Y como rótulo da un poco lo mismo. ¿Qué se creen ustedes, señores políticos, que porque la democracia cristiana hace una definición, la gente se va a levantar y va a decir, hoy voy a ir a votar porque la DC dijo? Nada. Ese lenguaje de los partidos es absolutamente ridículo. Entonces, hoy día me imagino que si Matei, a través de su discurso municipal en algún momento y su despliegue, ha puesto la bandera en el centro, ¿cómo Carolina Toá intenta invadir ese espacio? Oye, mira, la única... Dale tú, no, mira, la única forma, la única manera que yo veo que Carolina Toá, fuera de sus notables atributos individuales, que no los voy a discutir, y sus capacidades totalmente fuera de lo normal, es, insisto, que el gobierno, de la mano del ministro Elizalde, haga una gestión rutilante en materia de seguridad pública y en control migratorio, y que la gente comience a percibir que la continuidad de un gobierno de estas características podría llegar a ser razonable. Es decir, no es que esta idea que se ha instalado de que Toá tiene que sacarse la mochila del gobierno, creo que no corre, creo que no aplica, todo lo contrario. Yo creo que no va a funcionar. Y no va a funcionar. Porque no se va a poder despegar. Mauricio, ¿quién lee mejor a tu juicio la realidad? Porque estoy pensando en Chile y tú lees bien a Chile también, ¿no? Entonces, ¿es más inseguro nuestro país hoy en día que hace 4 años? ¿La gente está con miedo o no? ¿Cuál es la sensación térmica que tú ves? ¿Y cuál de las dos candidatas a tu juicio lee mejor el Chile de hoy? Mira, para eso, Karen Baxi, vamos a tener, le anticipo, un debate, por una parte, numérico en cuanto a las cifras oficiales de delito. Que a veces no conversan con la sensación. Exactamente. Y en la otra dimensión es la percepción que la gente tiene respecto a la delincuencia como principal problema del país. Si miramos las encuestas de opinión, delincuencia, migración y crecimiento económico son los 3 pilares programáticos que van a tener que defender los próximos candidatos presidenciales. Y la pregunta es, como tú dices, ¿cuál de las dos candidaturas, si es que Matei, si la final es Toá Matei, va a representar mejor eso? E insisto, vuelvo a repetir, para Toá es clave que el gobierno en este año sea particularmente exitoso. Si el gobierno sigue entre un 30 y un 25%, ya es mucho más difícil la remontada. Voy a la derecha y hablar de Matei, porque Matei, yo creo que su problema por ahora no es Toá. No, claro. O sea, por ahora no es Toá, ya se ve. ¿El sector, dices tú? O sea, Matei tiene que solucionar el quilombo que tiene, porque si efectivamente Kast y Kaiser, cada uno con su proyecto personal, pueden hacerle mucho daño, ¿cachai? O sea, creo que el discurso de Matei es una traidora, Matei es una deslavada, Matei ha vendido sus principios. No es que lo hayan dicho, pero estoy tratando de interpretar un poco la lógica de estas candidaturas más extremas, de decir, esa no es la derecha real, esta es una derecha vendida al progresismo. Creo que eso le puede rayar mucho la pintura. Entonces, ¿cómo hace Matei para llegar más o menos digna, digamos, a la papeleta, luego de pasar
por una primaria, me imagino, o por una campaña interna un poquito áspera. Sí, ahí la discusión va a ser entre el original y la copia. Es decir, la derecha radical va a alegar que ellos son el original y que Matei es la copia. El problema para la derecha radical es que Matei ya está instalada con cerca de un 26% en todas las encuestas de opinión. Es decir, hoy día ya no podemos discutir sobre los tercios de la política. ¿Se acuerdan que fue históricamente así? Sí. Ahora tenemos que discutir sobre los cuartos. Bueno, tenemos un cuarto de centro derecha. A ver, con 26 puntos tampoco gana. No, evidentemente. ¿Hacia dónde crece? Sí. Un cuarto de derecha tradicional, un cuarto casi de derecha más radical, un cuarto de centro izquierda o de izquierda y un cuarto de personas que no tienen identificación con ningún espacio del eje ideológico. O sea, cuando me hablan del centro y uno ve la distribución, yo estoy seguro que si acá hacemos la pregunta y le pedimos a la gente que se ubique en la escala izquierda-derecha, la gran mayoría va a decir, si la escala es de 0 a 10, va a escoger el valor 5, que es el valor intermedio, ¿sí? Pero el gran problema es llegar a un votante que es menos intenso ideológica y programáticamente, pero que está definiendo las elecciones. Con voto obligatorio, esas elecciones quedan definidas por aquellos electores que están posicionados en el centro de la distribución, pero al mismo tiempo, díganme ustedes, ¿cuál es la oferta de centro? Hay una fuerte demanda de centro, pero una escasísima oferta de centro. Demócratas y amarillos todavía no cuajan como partidos políticos y la democracia cristiana viene en una baja histórica que probablemente anticipe su muerte. No sé, yo creo que el factor Matei o yo creo que las dos candidatas son buenísimas, cada una en su estilo, cada una en su línea. Creo que van a elevar el discurso de la política. Me gustó mucho, a mí en lo personal, ver a Toá y estoy como ansioso de verla, digamos, porque creo que, creo que lo pasó pésimo en Interior, pésimo. No es que yo haya conversado con ella, por favor, es una percepción de afuera. Y creo que ahora va a poder efectivamente poner al servicio de la candidatura todos los atributos que ella tiene, que es una mujer ultra mega inteligente, en fin. Y no estoy diciendo con esto que vaya a votar por ella, porque eso da exactamente lo mismo. Y bueno, Matei viene haciendo un trabajo interesante desde antes. Entonces yo creo que va a ser una campaña súper buena en términos de que a lo mejor, claro, se van a dar duro, como en todas las campañas políticas, pero el nivel del discurso va a estar alto, ¿cachai? Creo que las dos son mujeres que hablan desde la alta política, con sentido, con respeto. Pero hay una figura que estamos dejando ahí como al ladito, porque en Chile tenemos esto de el papá, el hermano, la SOA. Oye, entiendo que viaja este fin de semana y ha estado, bueno, rodeada este halo de que sí, que está, que no está, que la van a buscar, que es la única figura que logra ahí. Cortito, el día del apagón en Viña, cuando no sabíamos si había un festival, estábamos ahí todos, qué sé yo, y empezamos a gritar con la Fran, bueno, ¡SOA haga algo! Ya, solo eso. Bueno, ¿qué pasa con la figura de ella a propósito de esto que yo te decía, ¿no? Como de la mamá. Y de que está permanentemente ahí rondando, que han tratado de convencerla, que entiendo que ella ya está entregando luces de que no. Yo estoy prácticamente seguro que va a declinar, que va a decir que no va, porque sería incomprensible que Carolina Toá haya renunciado al Ministerio del Interior y que al mismo tiempo Bachelet quiera ser candidata presidencial. Es que ¿verdad? Eso no tendría ninguna explicación. Sería que Carolina Toá haría un suicidio. Sí, absolutamente. Un suicidio político. Sí. O sea, si Carolina Toá, con todo lo que ha construido en su carrera, que político altos y bajos, o sea, como alcaldesa, parlamentaria, presidente del PPD, ha tenido momentos buenos y momentos nefastos. Pero tiene un capital que me parece que exponerlo en una primaria con un Titanic como Bachelet sería una cosa... Por el PPD ya, por el PS Bachelet, o sea, sería... No, y espérate una cosa, ¿se acuerdan ustedes que las bases sociales de Bachelet eran mujeres, personas más longevas y de extracción popular? Sí. Bueno, hoy día todo eso se perdió y las bases sociales de Bachelet son casi idénticas en términos de configuración a las que tiene el gobierno. Sí, es decir, personas más jóvenes, de estratos más altos y no hay mucha brecha de género. Claro, porque entonces se contaminó con la aprobación presidencial del gobierno y mucha gente, lo último, y mucha gente que el año 2005 o 2009, en el periodo de Bachelet, la apoyaba producto de la reforma previsional, esa gente ya murió. Eso no le debe hacer mucha gracia al gobierno, tener apoyo en los sectores altos y no en... Sí, es así. Y no en el pueblo, es un tema de la izquierda a nivel mundial.
a nivel mundial. Fíjate que es bien curioso, Por las pero banderas que ha levantado. incluso, Karen, el presidente Lagos, cuando cerró su administración, tenía más apoyo en los segmentos de mayores ingresos en comparación con los más pobres. Y lo revirtió Michelle Bachelet en su gobierno, en gran parte producto de la reforma previsional. No me toque el presidente Lagos, lo mejor que ha tenido este país. No tengo nada más que decir al respecto. Oye, Con algunos peros como el... bueno, ya, pero bueno, ya el Transantiago ya no funcionó. No, bueno, sí, bueno, yo soy laguista, a mí me gusta el... O sea, ¿Y a ti te gusta el dedo? ¿Te gusta el dedo? A usted. Ricardo. ¿A ti te gusta? Ricardo, ¿me entiendes? Le dice Sí, pues, Ricardo. sí. Señor Lagos, Cuando señor Lagos. apunta el Oye, dedo, no, ya. pero encuentro que esa imagen es brutalmente Marcadora. Ya. Más allá de todo lo que vino después y lo que me abra el debate, digamos. Le completo las frases. ¿Cierto? ¿Quién ¿Quién te va a completar las frases? Complete la oración. Oye, ¿qué hacemos con Kaiser y Kast? ¿Cuál es el destino de esas dos candidaturas, crees tú? Ya, Kast está jugando al desgaste y el aburrimiento de Johannes Kaiser y a la oferta que le pueden hacer si es que él no llega a lo que dijo. Kaiser dijo, si no llego al 18-20%, me retiro de la carrera presidencial. Está al 10%, sí, están Igual, casi empatados. Es que están casi empatados con Kast. Me parece que igual Kaiser Hay que observarlo. hay que observarlo. Hay que observarlo. No sé si saldrá presidente, no sé, no tengo idea. Pero al menos hay algo ahí, ¿cachai? Y yo sé que hay gente que se espanta y que bueno, hay programas de televisión o por internet que yo no me espanto de nada, porque yo he visto de todo en mi vida. Entonces, lo que me hago es la pregunta, más que espantarme, que me dé susto y que me va como la gente, ay, que es terrible, Kaiser y su discurso. Yo no estoy en nada de acuerdo con él, pero no voy a entrar en esa discusión porque yo no voy a ser presidente de nada. Yo quiero entender el fenómeno. Porque tipos como Kaiser o discursos como el de él han habido siempre desde que el hombre es hombre. Lo que a mí me hace preguntarme por qué ese discurso hoy día llega al 10% de los encuestados. Correcto. Ya, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. La derecha radical el año 2017 tenía el 8%, hoy día tiene prácticamente el triple de lo que marcaba en esa ocasión. El año 2021, esta derecha radical avanza a la segunda vuelta con José Antonio Kast en un escenario previo de muchísima incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Por el estallido social, por la pandemia y por el proceso constitucional. La Convención Constitucional, dominada fundamentalmente por partidos de izquierda, ofrece un texto que es rechazado por el 62%. Una de las figuras o de los líderes de esa tendencia que fue el rechazo en la derecha fue precisamente Kast y Kaiser. Kast forma partido, forma republicanos. Republicanos obtiene la gran mayoría en el Consejo Constitucional, sacó 3,5 millones de votos, el 35% del Consejo Constitucional, y de ahí en adelante Kast llegó a marcar 24 puntos incluso de intención de voto el año 2023, que fue el año de oro para republicanos. Sin embargo, Kast se va desgastando. Kast, luego de la derrota de la favor, también sufre una caída y entra Kaiser. Más que la favor, que sí puede haber sido, yo creo que el eterno candidato te termina desgastando. Claro. O sea, es un candidato de mucho tiempo, que no llega nunca a nada. O sea, entonces son muchos años y aparece este personaje Kaiser, que a mí me parece que toca teclas como la de Milei, en el sentido de que él crece en digital, él crece con su programa digital. O sea, algo no miramos o no vemos, porque Kaiser no crece desde el Parlamento. O sea, claro. Él empieza a crecer a través de un discurso en redes sociales, en su programa en YouTube, en su participación como panelista de un programa de cable. O sea, ahí empieza a armarse algo que es bien parecido a lo que Milei hizo en su génesis. Que debería ir como acrecentándose perdón, debería ponerse un poco más de centro, porque igual ha tenido declaraciones de las mujeres o algo así, no sé, pero ¿debería ir de a poquito moderándose o tú crees que poniéndose más extremo? Depende de cómo vaya evolucionando la competencia que tiene con Kast. Es decir, si es que los dos siguen en el mano a mano, Kast va a apostar al desgaste de Kaiser y con eso le va a ofrecer un cupo al Senado y todo esto se va a resolver. ¿Van a llegar a una primaria? A ver, la pregunta es, ¿van a llegar Matei, Kast y Kaiser a una primaria? No hay ninguna posibilidad hasta ahora de que eso ocurra. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, es decir, una primaria total dentro de la derecha. Pero si la derecha radical es inteligente, José Antonio Karen lo que debiese hacer es convocar a una gran primaria entre Kaiser y Kast.
París y si quieres Carter, si lo quieres sumar. Está Pedro Pulo. Porque puede pasar lo siguiente. Imagínense ustedes que Evelyn Matei, como todo parece indicar, no va a competir en una primaria. Es decir, la derecha radical podría aprovechar inscribiendo candidatos. Mira, nosotros hacemos una primaria y ella no quiere participar. No quiere participar. Entonces, el 30 de abril se inscribirían los candidatos, de ahí comenzarían las campañas en mayo y la elección primaria sería el 29 de junio. O sea, habría 2 o 3 meses en que la derecha radical podría ofertar a sus candidatos. Estar debatiendo, dialogando. Claro, dejando fuera a Matei y camina por una plaza, digamos. Exactamente, sí. Música de tensión, voy a preguntar por otro personaje que podría irrumpir acá. Usted se le había olvidado que él existía porque está con arresto domiciliario, pero no. ¿Tú sabes a qué me refiero? Sí. Quiero preguntarte por Daniel Jadwe, que ha esbozado, así como tímidamente, la posibilidad de nuevamente tratar de llegar a la moneda pese a su situación procesal. ¿Qué crees tú de Daniel Jadwe? Yo creo que no va a ser candidato presidencial, no creo que el Partido Comunista cometa un error de esa envergadura. Me parece que el periodo de Daniel Jadwe como candidato presidencial por lo menos tiene que quedar suspendido hasta que se aclare su situación judicial. Hoy por hoy la mejor carta por lejos, pero por lejos, que tiene el Partido Comunista es la ministra Jara. Creo yo que la ministra Jara. Mira. Sí, sacó adelante la reforma previsional. La gente no creo que se olvide tan tempranamente de eso y no descarto incluso que en algún minuto la ministra Jara pueda salir del gabinete también para formar parte de una carrera presidencial. ¡Ándate! Fíjate que yo la veía más, no sé, tengo la sensación de verla más como candidata a alcaldesa. No sé si por Conchalí o... O sea, ella, con las cualidades que tiene, podría ser perfectamente candidata presidencial. Popular, más que formar parte de un gabinete. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. La ministra Jara, si decide tomar esa opción, para ella... Es amiga tuya, así que tú ahí, José, pasa inmediatamente al gabinete. Bueno, yo soy amigo de la Evelyn Matei, de la ministra Jara, de Toá, de todo. Yo, mira, perfecto. yo me muevo en la nemecracia. En la nemecracia me muevo yo, así que da lo mismo. Tiene un cargo asegurado en todos los gabinetes. No, quiero volver al tema de la ministra Jara. Yo creo que para ella... Si yo fuera su asesor, le diría hágalo, porque para ella es pura ganancia. Es ganancia, claro. No es que vaya a salir. Yo creo que no, la tiene difícil. Pero Mauricio tiene un dato. Tú tienes un dato y no nos estás contando, Mauricio. Es lo que uno ve desde el punto de vista del desarrollo político que tienen los candidatos. Mira, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD querían Bachelet. Ya, Bachelet no va a ir. En consecuencia, se abre la competencia. Y sería un tanto incomprensible que el Partido Comunista renunciara a competir en una elección primaria, porque en esa elección primaria se miden fuerzas internas y esas fuerzas internas sirven para armar las listas al legislativo. Si el presidente lo dijo, ayer en La Moneda. Dijo, yo espero que esto se zanje en una primaria porque nuestra posición es ir pasando los procesos con más democracia. El presidente ya decretó que va a haber una primaria. La pregunta es, ¿con quién? Pero oye, hay puras mujeres, ¿ah? Me encanta. Sí, y está también... ¿No has pensado tú? Ay, amigo, no lo afirmo, pero no lo descarto. Y tenemos que sumar dentro de la eventual primaria de la centroizquierda, Vlado Osevich, Jaime Mulet, que son de partidos pequeños. Y esos partidos pequeños siempre hacen este juego. Es decir, compiten en una primaria. Si sacan un buen resultado, eso les sirve como base para negociar la legislativa. Por ejemplo, Vlado Osevich le sale gratis si es que va como candidato a la primaria y después puede ir como candidato a la... ¿Y los tiempos le dan? Perdón, ¿Los tiempos dan? Porque los... Tú puedes ir a una primaria y después... Esto es clave. En la elección de este año, ¿cuándo es? ¿Noviembre? El 16 de noviembre. Ahí es la presidencial y además se renueva un tercio del Senado. Se renuevan 23 de los 50 senadores y los 155 diputados. Y la totalidad de la Cámara, ¿verdad? Ya. ¿Le dan los tiempos si uno se presenta a una primaria y pierde levantar una candidatura legislativa? Sí, ¿por qué? Porque los candidatos para una elección de primera vuelta y también para el legislativo tienen que estar inscritos 90 días antes. Le da por demás. Entonces eso en agosto. ¿Y tú no crees que la ministra Jara... la primaria el 29 de ¿Tú no junio? crees que la ministra Jara se presenta a una primaria, expone sus ideas, le va relativamente decente, levanta al tiro una candidatura legislativa? No puede. ¿Por qué? Porque no renunció con un año de anticipación.
Espérate, pero ¿cómo no lo hiciste? ¿Y como alcalde? ¿Y como El próximo, sí, por el próximo periodo sí podría. Ahí sí, ¿viste? Sí. Ay. Está tan claro. Ahí, Sí, ahí no le alcanzan los tiempos porque no renunció. Oye, ¿qué desventajas tiene Toá y qué desventajas tendría? ¿Cuáles son los frentes abiertos para Evelyn Matei? Si tenemos a ellas dos enfrentadas. Para Evelyn Matei, ¿cuáles son los principales desafíos? En primer lugar, tiene o registra solamente un 10% de apoyo a los jóvenes, ¿ah? Hay que tener ojo con eso. Solamente el 10% contra su promedio, que es de cercano al 24 o 26%. Dependiendo que se abra TikTok, pues. No lo hubiera ¿Tiene pensado. TikTok? Sí, tiene muy bajo apoyo en los segmentos juveniles. Que tenía rastro en jóvenes. Claro, pero ¿por qué se produce eso? Porque los candidatos de la derecha más extrema, ellos sí tienen arraigo en el segmento juvenil. Claro, después en una segunda vuelta, si todo esto suma, entonces ya no va a haber un sesgo etario en los apoyos a Matei. Ese es el primer punto desde la perspectiva de las bases sociales. En segundo lugar, va a tener que ser muy cuidadosa, como decían ustedes, con la discusión o la pelea que tenga con la derecha más extrema, porque la van a ir a buscar. Y lo tercero, perdón, antes que se me olvide. Desde el gobierno, Carolina Toá, la ministra Jara ya lo hizo, le van a ir a tocar la oreja permanentemente a Evelyn Matei porque están esperando que tenga estas reacciones emocionales que a veces tienen y que generan mucha desconfianza en el electorado. Ahí quería ir. Yo creo que la principal amenaza de Matei es Matei. Yo creo que conociéndola, a nosotros nos puede gustar mucho, me cae súper bien, encuentro que es un personaje súper interesante, pero los principales tropiezos que ha tenido en su carrera política en general tienen que ver con ella misma, con un impulso. Sí. Ahora, yo creo que ella... Pero hay gente que valora ese impulso, eso que salga corriendo, que esa vez que salga corriendo. No, pero o sea, porque en el fondo... Más que nada declaraciones, creo yo, que a veces pueden ser viralizables y leídas desde un lugar... Cada palabra tiene un Tú dices peso. Que puede ser una amenaza. Sí, yo creo que ella tiene que... la principal amenaza es que responda de mala manera a una provocación del frente. Que a veces las salidas de Matei no son las mejores. Y los rivales saben eso. Entonces la van a salir a provocar con el fin de producir esa reacción que... Y ojo con esto, el elector de derecha no es como el elector de centro-izquierda. El elector de centro-izquierda, si es que hay una figura, la respalda hasta el final y muere. El elector de centro-derecha no. Recuerden ustedes lo que pasó en la elección pasada. Sichel tropezó y de inmediato la base electoral completa, o casi completa, se trasladó acá sin ningún problema. Oye, y Carter, todos los que a lo mejor figuraban ahí con posibilidades de ir a una primaria... No, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué pasó con Carter? Carter ha ido a ofrecer combos, por así decirlo, a Chile Vamos, no lo han tomado mucho en cuenta. Podría participar de una primaria de la derecha más radical o simplemente ir a buscar un cupo que le ofrezcan en algún distrito o en alguna región. Hay que recordarle a la gente, vamos a renovar la Cámara completa, como decíamos recién, y en las regiones impares se escogen senadores. Entonces, en las regiones impares, la gente va a recibir 3 papeletas. Presidente, senador y diputado. Acá en la metropolitana, por ejemplo, solamente la de presidente y diputado. Me quedo pendiente como los frentes abiertos de Toá. De Toá. Bueno, Toá tiene más frentes abiertos naturalmente que Evelyn Matei. Toá tiene que salir a cerrar esta campaña presidencial. Es clave que el gobierno tenga éxito. No es razonable que ella trate de escapar del gobierno porque no va a ser una estrategia creíble. En tercer lugar, tiene que formar al menos una coalición coherente programáticamente, ojalá incluyendo a la Democracia Cristiana. En cuarto lugar, armar 1 o 2 listas de candidatos al legislativo y tratar de evitar que la derecha se quede con la mayoría de la Cámara y del Senado. Esas diría yo que son sus 4 tareas iniciales. No la figura de Eduardo Frei, porque en algún momento anduvo circulando. Es como retropolítica en realidad. Claro. Pero a los expresidentes hay que dejarlos lo más tranquilos posible. Yo sé que desde la Democracia Cristiana, desde Demócratas y desde Amarillos, está la idea de instalar nuevamente la figura del presidente Frei. El presidente Frei ya cumplió un ciclo desde mi perspectiva. No estoy muy claro que sea una figura electoral competitiva, sobre todo en este contexto. No descarto que sea candidato, pero no tengo mucha esperanza o expectativas de que así sea. Creo que él va a decir que no. Oye, Mauricio, empieza cuando viene el periodo de elecciones, uno se empieza a acordar como de frases, ¿no? Este tema, por ejemplo, y a la gente le empieza a hacer sentido. La cocina. Que se arme ahí un candidato, una candidata. El chiquitito Saldívar. Claro, y la cocina, que se imponga una candidata de alguna manera. Pero de primaria. El mal menor. Sí. Hay como frases que te resuenan. Bueno, en la segunda vuelta muchas veces se trata un poco de eso.
Es decir, cuando el candidato preferido por la persona que nos ve queda votado, queda tirado en la primera vuelta, naturalmente que la segunda vuelta se transforma en una competencia por el mal menor. En esta ocasión yo tengo la impresión de que no va a ser tan así, porque aparentemente vamos a tener un número de candidatos menor y un número efectivo de candidatos menor. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es el número de candidatos y otra cosa es el porcentaje de votos que sumen los candidatos más votados. En la elección pasada avanzaron con el 28 y el 24% a segunda vuelta. Ahí sí que la segunda vuelta es un mal menor. Mauricio, quiero preguntarte por el Partido Socialista, ya entrando en la cosa más fina, porque Carolina Toá es PPD. ¿Tú crees que van a levantar a Paulina Bodanovich? Bueno, desde el Partido Socialista yo he escuchado dos voces. La primera es que... ¿O se van a plegar al PPD? Sí, hay algunos que dicen, oye, esperemos a Bachelet. Camilo Escalona está desesperado esperando a Bachelet. Pero la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, dice que el acuerdo del Partido Socialista es competir con una figura presidencial. Y la tercera posibilidad es declinar esa postulación presidencial y apoyar con todo a Carolina Toá. Esa es otra de las tareas que tiene... ¿Pero qué crees tú que debería hacer el PS? El PS se debería, desde mi perspectiva, sí, porque no tiene figuras presidenciales instaladas, a no ser que Álvaro Elizalde haga una gestión espectacular en el Ministerio del Interior y lo terminemos aplaudiendo por su rol en materias de seguridad y en materia de control migratorio. Que no deberían desgastarse con una figura como Paulina Bodanovich y deberían sumarse a la candidatura de Toá. Estoy pensando en cómo va a quedar configurada la primaria en la izquierda. Claro, en la Toá, Mulet, Milosevic y eventualmente una carta del PC. Del PC. El PC, creo yo, debería presentar una candidatura presidencial. ¿Sabes por qué también? ¿Por qué? Para hacer más competitivo esto. Toá necesita que esa primaria sea muy competitiva y que lleve mucha gente a votar. O sea, yo no me imagino una primaria en la centroizquierda con menos de 2 millones de electores. Debería llegar legitimada. Pero Mauricio, fue lo que justamente no pasó, porque entre el actual presidente Boric y el Jadwe no pasó, como dijo Talía. No se incorporó a Narváez en esa oportunidad, Proboste, o sea, fue claro. Fue fratricida eso. Sí, pero ahora la situación es distinta. El Frente Amplio y el PC no tienen la sartén por el mango, es el socialismo democrático. En consecuencia, ellos inteligentemente se van a sumar a esa primaria sin mucha expectativa de ganar. El único que podría mover fuertemente el tablero sería Tomás Bodanovich, pero Tomás Bodanovich ya ha dicho que no va a competir y por lo tanto vamos a tener la participación, no sé si de algún frente amplista como Gonzalo Quintero o alguien así, no creo. Yo creo que desde el Partido Comunista yo creo que sí va a haber una candidatura. No creo. Yo creo que el Frente Amplio de manera bastante inteligente y por escuchando al presidente ayer, se va a invisibilizar en esta pasada porque sabe que de alguna u otra manera le van a pasar la cuenta y no van a querer convertir esto en un plebiscito del gobierno, que es natural que ocurra si es que viene un candidato del mundo del gobierno. Yo creo que el Frente Amplio va a plegarse a Toá y van a dejar que ella salte al centro a buscar votos de centro y ahí se va a encontrar cara a cara con Mateis y básicamente es eso. Sí, bueno, la competencia, sobre todo en las segundas vueltas, es por el elector más moderado, el elector de centro que les hablaba recién, que en la elección pasada prefería quedarse en casa, ahora tiene que salir a votar. Y veremos qué decisión van tomando, pero en el caso de Matei ya está instalada, como lo decía recién, a partir de la encuesta de opinión, muy fuertemente los votantes de centro. Mira, pienso en un elector, voy a poner un elector como ficticio, ¿cachai? Podría ser cualquiera de las personas que nos está viendo que por alguna razón no comulga con las ideas refundacionales muchas veces de la izquierda o del Frente Amplio, que no le gusta la idea de un sistema de reparto, que se sacude cuando se habla de aumentar el gasto fiscal, cuando no le gusta, cuando se habla de bajar impuestos a los más ricos, ¿ok? O sea, esa persona que como que no está muy de acuerdo allí, que estaba pensando en Matei. Hoy día, quizás, ese elector tradicionalmente de centro-izquierda, que no le gustaba el Frente Amplio y que estaba mirando con ojos sexys a Matei, ¿podría volver a la izquierda con Toá? Perfectamente posible. Y es perfectamente posible porque probablemente ese elector estaba en la duda de si la candidata iba a ser Bachelet, y por eso a lo mejor en esa duda preferían a Matei. Es el electorado al que tú estás describiendo, es el electorado más volátil. Es decir, es el electorado que más rápidamente cambia de opinión. En los extremos ya sabemos que la elección... En los extremos la elección está jugada ya. Eso ya se jugó. Nos falta ver ese 30 o 35% de votantes moderados más los votantes sin identificación política, que son los que finalmente van a definir esto sí o sí. Bueno, pero la carrera ya partió. Ya partió. Oye,